Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Janet Mancera. Decidí hacer un video para hablar acerca de un tema que pues la gente aún todavía no entiende. Yo he escrito algunas cosas referentes a este tema en mi Facebook, en Telegram, por todas partes. Pues yo les pido el favor de que ojalá compartan este video con más personas, a ver si la gente recibe una luz de esperanza, porque están muy asustados. Quería hablar acerca de las profecías que nos muestran claramente que estamos en el tiempo en el que ya casi viene Cristo Jesús. Nos lleva en el arrebatamiento y empiezan a caer sus juicios y castigos. Hay personas que enseñan que no, que la iglesia de Jesucristo va a pasar la tribulación, los 7 años de juicio y castigo de Dios, que son los últimos 7 años de esta sexta dispensación milenial por la que estamos pasando. Viene la séptima y última, que es cuando Cristo Jesús se va a entender por última vez ya con el ser humano, con el mortal. A ver, ustedes dirán, ¿cómo así el mortal? ¿Habrá inmortales? Sí. Vamos a venir con Cristo en su segunda venida, al final de este milenio, al final en la guerra de Armagedón. Él va a acabar con los malvados, con el anticristo, el falso profeta, los va a arrojar al lago de fuego y azufre, y Él va a instaurar su reinado milenial en ese milenio que viene. Y ahí pues Él va a gobernar con sus santos escogidos. Y entonces van a haber seres mortales que son los que sobrevivan de este tiempo y los inmortales que seremos nosotros, la iglesia, los que nos iremos con Cristo Jesús en el arrebatamiento que va a suceder en cualquier momento porque ya estamos en el tiempo. Eso no lo dudemos y lo vamos a confirmar ahorita con los 2 eventos que nos hacen abrir los ojos y decir ya Cristo viene. La profecía de la higuera. ¿La higuera quién es? Es Israel. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que nos muestran que la higuera pues era comparada con Israel, o Israel era comparada con la higuera. Y en el Nuevo Testamento también las hay. Pero no puedo citar todas las escrituras ahorita mismo porque entonces este video sería demasiado largo, pero en la medida que voy hablando les voy a colocar las escrituras debajo para que ustedes vayan verificando con su Biblia que es real lo que les digo y que todo está en la Biblia, que no son inventos míos. Entonces, la luz de esperanza que quiero llevarle a la gente, la iglesia no va a vivir la tribulación, porque va a haber primero un arrebatamiento. Luego vienen los juicios y castigos de Dios. Y venimos con Él, ¿cierto? En la guerra de Armagedón, como les acabé de contar, Él instaura su iglesia aquí y ya nadie más, nunca más, va a ser quitada. Y Él va a gobernar durante esos 1000 años y va a tener acá a sus santos escogidos para que le ayuden en el manejo de este mundo que Él va a renovar, va a cambiar y no va a ser igual a como el de hoy día, empezando porque no va a haber una élite malvada que nos controle, sino que va a haber libertad total. Todo el mundo va a saber de Cristo Jesús y van a tener paz, felicidad y armonía, porque es eso lo que se promete en la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, la primera profecía que nos hace saber que realmente ya casi estamos en el tiempo en que Cristo venga y nos recoja, ¿cierto? Es la de la higuera. En Mateo 24, en los versículos 32 al 34, leemos lo siguiente, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera les había comentado que es Israel. Dice la escritura que cuando de sus ramas broten las hojas,
sabremos que el verano está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y él en ese capítulo 24 estaba hablando de las señales del fin. O sea que no estaba hablando para ese tiempo, sino para el fin, que es nuestros días. Entonces el Salvador se refería a este tiempo en el que hoy estamos. ¿Y cuándo ocurrió eso de que las ramas empezaran a echar hojitas? En 1948, cuando Israel se proclamó nación. En un solo día sucedió todo. Y de ese tiempo, de 1948 hasta nuestros días, 2023, han pasado 75 años. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de la generación? En Salmos, en el capítulo 90, en el versículo 10, Moisés dice, ¿cuánta es la edad de una generación? ¿Cierto? Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasarán y volaremos. Entonces, la misma Biblia nos dice cuánto dura una generación en edad. De 70 a 80 años. Y de 1948 a nuestros días han pasado 75. O sea que faltan 5 años para que se cumplan los 80 años más robustos de los que hablaba Moisés. Y entonces volamos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Puede ser que de hoy en adelante, en estos días que faltan hasta que se completen los 80 años, que serían en el 2028, puede pasar el arrebatamiento de la iglesia. Porque la prueba no es para la iglesia. Ya es suficiente prueba con la que estamos pasando ahorita. Sí, el juicio de Dios comienza por la casa, por su casa, por la iglesia, es cierto. Y Él ya, desde, digámoslo así, desde hace 3 años, está probando quién es quién con todo lo que está pasando. Y ya me he enterado de muchas iglesias cristianas que han cerrado sus puertas. Claudicaron sus pastores. ¿Por qué no se sostuvieron? ¿Qué les faltó? Fe, estudiar realmente la Biblia, una conversión sincera y real a Cristo Jesús, conocer la palabra de Dios, tener una relación constante y sincera con Dios. Porque no es solamente yo voy a predicar, qué bien, sí, rico, predicar y ganar likes y ganar fans y todo eso. De eso no se trata, hermanos. Predicar la palabra de Dios es algo serio. Es la palabra de Dios, no es un juego. Y debemos prepararnos espiritualmente. También bíblicamente. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que estudiarla. Porque uno no puede ponerse a inventar, sino que hay que enseñar lo que está escrito en ella, las profecías que están escritas en ella. Y el Espíritu Santo es el que llama a sus siervos. Él los prepara. Él no escoge a gente preparada. Él prepara a la gente que escoge. Entonces, ¿qué pasó con esos pastores? Cerraron sus iglesias. No tenían un testimonio fuerte. Les dio duro lo que ha pasado. Y es que ha sido duro. Pero ¿quién nos ha mantenido firmes? Dios. La oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, que son 3 cosas que no podemos dejar de hacer, porque nos enfriamos y nos volvemos cristianos tibios. Y la palabra dice que Dios nos vomitará de su boca a los tibios. Entonces no podemos ser tibios, tenemos que ser calientitos, estudiar la palabra, orar a menudo y ayunar.
Y les voy a dejar las escrituras ahí debajo mientras voy hablando. La importancia del ayuno, la importancia de leer las escrituras diariamente y la importancia de no dejar de orar, de siempre estarlo haciendo. Porque el Señor nos dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Así que tenemos que orar mucho para recibir fortaleza de Dios. Ese evento importante que ocurrió en 1948 nos marca el reloj profético de Dios y nos dice que ya estamos en el tiempo en que en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia o rapto. Dios nos saca de aquí y luego las personas que se queden acá van a vivir el tiempo de juicio y castigo de Dios de 7 años, que son los últimos 7 años de este milenio que estamos viviendo. La otra profecía que nos dice claramente el tiempo en el que estamos es esa élite malvada que quiere montar un solo gobierno mundial, una sola moneda, una sola religión, como en la época antigua, en la época de Nimrod. Vienen sociedades secretas desde entonces y es el tiempo ahora. En aquel entonces, cuando edificaban la Torre de Babel, en el tiempo de Nimrod, no era el tiempo. Por eso Dios frustró los planes malvados de esas sociedades secretas que se levantaron y les confundió las lenguas a todos. Así que no pudieron llevarlo a cabo. Pero hoy día ya es el tiempo. Se están cumpliendo las profecías. Ya les hablé de la profecía de la higuera. Faltan 5 años para que se cumplan los 80 años que están escritos en Salmos 90:10. Así que el arrebatamiento puede ocurrir esta noche, mañana, en una semana, en unos meses, no sabemos. Tenemos que estar preparados. Y pues la Biblia dice que así va a terminar este periodo de tiempo, con un solo gobierno mundial, una sola moneda, una sola religión. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Léanse el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí habla de la marca de la bestia, en los versículos 16 al 18. Esa gente que está gobernando el mundo detrás de los gobernantes que vemos, tienen en su logo el número 666 y eso los identifica como la bestia de revelaciones. Y ellos son los que ponen y quitan presidentes porque la maldad se tomó el mundo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el dominio del adversario, del maligno. Así que Él es el que ya ha poseído los corazones de toda la gente que hoy nos gobierna. Y ya se está trabajando en la moneda electrónica o digital y en la identidad digital en cada país del mundo. Y ellos patentaron en el 2020 el ID o identidad digital. Lo patentaron con el número de la bestia también, el número que los identifica a ellos. Dirán ustedes, pero bueno, esto no te asusta, Janet. Ya no me asusta. Al comienzo, cuando empecé a despertar en el 2020, sí me asusté. Pero comprendí que un verdadero creyente, cristiano, convertido a Él, a Jesucristo, no tiene por qué sentir temor y Él nos dice, no temas, yo te ayudo. No debemos tener temor. Además que dice la palabra también que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor en Cristo Jesús. Entonces no tenemos que temer. Además hay la profecía hermosa que dice que vamos a ser arrebatados. Eso ustedes lo pueden leer ahí en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4. Ahí
Les voy a dejar las escrituras abajo. Y es una promesa para los fieles, para el remanente fiel. El remanente fiel es el converso, el que sí está haciendo la voluntad de Dios, el despierto, el que estudia la Biblia diariamente, el que no deja de orar. Uno puede orar en la mente también, hermanos. No tenemos que esperar a llegar a casa o a algún lugar donde estemos solos para orar. En el bus vamos sentados y podemos ir orando en nuestra mente. Podemos tener un encuentro con Dios en ese momento. Podemos tener esa reunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. O sea, nos estamos congregando con Él en ese momento, ahí en ese bus, sentados mirando supuestamente por la ventana, pero en la oración, en la mente estamos orando y nos estamos congregando con Dios en ese momento. ¿Sí? Entonces, no debemos dejar de hacer las primeras cosas, que son orar, leer la palabra y ayunar. Porque si dejamos de hacer esas cosas, nos enfriamos y nos volvemos tibios. Y Dios nos va a vomitar de su boca. Es lo que dice la palabra. Estamos ya en el tiempo, hermanos. En cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. No lo dudemos. No tengamos miedo. Creámosle a la palabra de Dios. Les voy a dejar en el primer comentario de este video el link de otro video que hice, donde hablo acerca del arrebatamiento y de la segunda venida, que son dos eventos diferentes, para que lo miren, para que se den cuenta de unos detalles que la gente no tiene en cuenta y que por eso dicen que vamos a vivir la tribulación. No, los que van a vivir la tribulación son los que se conviertan a Jesucristo después de que la iglesia haya sido llevada al cielo, porque va a haber predicación del Evangelio por los 144,000, Apocalipsis 7, y por los 2 testigos, Apocalipsis 11. Así que la gente se va a convertir, y de esos santos, de esos días, es que van a pasar cosas pues feas, van a haber hasta decapitados, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Así que, hermanos, yo los invito a prepararnos, pero para irnos en el arrebatamiento, no para conocer al anticristo. El mundo se prepara para conocer al anticristo, pero el pueblo de Dios se prepara para irse al cielo, para participar de las bodas del Cordero. Aleluya. Hermanos, Cristo ya viene. Preparémonos en fe, en santidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad no podremos ver su santo rostro. Leamos la Biblia, hermanos, para no caer en engaños. Tengamos cuidado de a quienes vemos y escuchamos, porque nos pueden enseñar mentiras, nos pueden alejar de la verdad. Estamos en tiempos peligrosos. Abunda la maldad y el engaño. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo cuando lo buscamos en constante oración, cuando ayunamos, cuando leemos su palabra. Él no nos abandona. Los que lo abandonan son las personas, porque dejan de hacer estas 3 primeras cosas tan importantes. Los invito a que no dejen de orar, a que ayunen más seguido. Les voy a dejar también un link de otro video que hice, donde hablo acerca del ayuno y de la oración, de la importancia de hacer estas cosas para mantenernos calientitos, para que así podamos escuchar los susurros del Espíritu Santo que nos habla y que nos guía hacia la verdad. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude a seguir firmes en la fe y no desfallecer. Mantengámonos informados, hermanos. El pueblo de Dios perece por falta del conocimiento, no solamente del conocimiento bíblico, sino porque no ven noticias, porque dicen, es que me asusto, es que me preocupo, es que no tengo paz, es que no puedo dormir. Hermanos, la iglesia de Cristo tienen que ser sus soldados fieles y valientes,
No tengamos temor. Recordemos, el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor, que es Jesucristo. No tengamos temor. Él está con nosotros, Él nos fortalece. Así que mantengámonos informados, pero tengamos cuidado de a quién vemos y a quién oímos, porque hay mucha mentira. Ojalá vean el primer comentario de este video para que vayan a los links de los videos que les voy a dejar, que es vital que los puedan ver y aprender, porque el pueblo de Dios perece por falta del conocimiento bíblico. Así es. Entonces no tengamos miedo de enterarnos de la verdad. Dios nos fortalece. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.